Ruth. Voy a repetir. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. Muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Muy bienvenidos, bienvenidas. Espero que sea una experiencia grata este seminario. El tiempo, los que ya han participado antes saben que el tiempo no es mucho, es acotado, pero esperemos que sea una instancia provechosa, que podamos compartir conocimientos, experiencias, reflexiones. Si bien este no es un curso, no es una capacitación propiamente tal, pero sí siempre podemos compartir, ¿cierto?, bastantes aprendizajes, bastantes experiencias en estas instancias. Veo varias caras conocidas, así es que eso me alegra mucho. Hay varias que se van y varias que se van repitiendo de seminarios, de cursos anteriores, que eso nos habla que igual vamos generando comunidad acá, así que me alegra mucho, mucho. Veo varias preguntas que se han repetido y que de hecho me habían preguntado por interno. El seminario se graba, ya queda grabado. Así que quienes no lo puedan ver completo hoy día o quienes lo quieran después recomendar a alguna amistad, queda grabado. No recuerdo si queda grabado en la página, pero en el canal de YouTube de ADIPA queda disponible, ¿ya? De hecho, seminarios anteriores también los pueden revisar en el canal de YouTube. Eso es una cosa. Y alguien me preguntó por el PPT que voy a presentar. Ese también queda disponible, lo pueden descargar después. Ahí, Ruth, no sé, Ruth, si les puedes comentar algo respecto al PPT, lo tienen que descargar después desde la página. Ruth, Ruth querida, se me fue. Tengo la información esa actualmente, pero voy a averiguar y se lo voy a traspasar Yo por, de hecho, por, por yo el chat. después, el PPT yo se lo tengo que enviar a DIPA, así que, ahora, todas esas cosas técnicas, descargar PPT, acceder a la página, todo eso después con ADIPA, por favor, para que después no me lo pregunten a mí. Yo aquí soy una simple obrera del trabajo social que realizo esta relatoría, pero no tengo nada que ver ni con las claves, ni cómo ingresan a la página, nada de eso, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Les voy a pedir que me hagan alguna seña, ¿ya? Algún monito para saber si se ve bien la pantalla. Y como explicó antes Ruth, al final la idea es que puedan realizar preguntas. Lo que les voy a pedir, en consideración del tiempo y de que somos muchos y muchas, que las preguntas que realicen sean bien en términos generales, de modo que nos sirvan a todos y a todas, y no como casos tan específicos. Yo no tengo problemas si después por casos muy específicos me hablan por internos posteriormente, pero aprovechemos este espacio para que sea algo que nos sirva a todos, ya que sea algo en común, ¿no? Por el bien común. Así que voy a compartir pantalla con el PPT. Me salen algunos nomás en pantalla en estos momentos, así que agradecería si me ponen algún bonito. Me sale justo la Cecilia, que fue alumna mía antes. Ceci, avísame, ¿se ve bien? Hazme una seña con tus manitos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con este seminario que es la incorporación del enfoque de derechos humanos en trabajo con familia. Eh, Cuando pensamos en este seminario, se nos ocurrió este título y dijimos, sí, hablemos de derechos humanos, porque en general se tiende a hablar de eh, enfoque de derechos y se tiende a asociar siempre con lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y se nos olvida un poco el marco general que tiene que ver con los derechos humanos, ya que aquí abarcamos a todos y a todas y a todes, y no solamente a niños, niñas y adolescentes, porque tenemos que tener una visión bastante general, ¿cierto? Y amplia respecto a lo que es la temática de derechos humanos. Ahora, yo quedé súper motivada también, a mí me gusta mucho la temática de los enfoques transversales y lo que son los derechos humanos. Yo soy funcionaria pública, como pudieron ver en la presentación, trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial y dentro de lo que tiene que ver con el plan de derechos humanos hay un compromiso, ¿cierto?, de capacitar a los funcionarios públicos en el tema y durante este año se nos certificó a varios, entre ellos estoy yo, en el tema. Entonces creo que es bastante relevante conversar respecto a ello, cómo se baja el tema de los derechos humanos a las prácticas habituales nuestras en nuestros trabajos. Cuando hablamos de derechos humanos se tiende a hablar como en términos muy generales y muy macro. Por ejemplo, hace poco, ¿cierto?, con la conmemoración del 11 de septiembre se salió mucho el tema de los derechos humanos, pero se tiende a asociar a temas bastante generales, bastante macro, temas muy históricos. Pero cuando hablamos de cómo lo incorporamos en la práctica diaria, cuando trabajamos con familias, si yo trabajo, por ejemplo, en un municipio y me toca atender un caso, si yo trabajo a nivel comunitario, cómo lo incorporo en esa práctica del día a día, ahí como que de repente como que nos vemos entrampados.
cuando a veces a los que trabajan en algunos programas que se les pide a veces incorporar específicamente estos enfoques, este enfoque dentro de muchos otros enfoques, y a veces como que no saben o cuesta cómo se incorpora específicamente. Y ahí surge la idea de este seminario que ojalá que les guste, que está preparado con harto cariño. Pero vamos a ir como de lo más amplio a lo más específico. Cuando hablamos con familia, porque esto está pensado en cómo incorporamos el trabajo con familia en términos muy generales, no está pensado en algún dispositivo en particular, ¿ya? Sabemos que, por ejemplo, las personas que trabajan en los programas Mejor Niñez se les exige, ¿cierto?, incorporar diversos enfoques transversales, pero entendemos que con familia trabajamos en distintas áreas. Alguien que trabaja en salud trabaja con familia, alguien que trabaja en educación trabaja con familias, ¿cierto? Vi que, por ejemplo, había una psicopedagoga conectada, los que trabajamos en el ámbito más de justicia también trabajamos con familia, alguien que trabaja en algún programa municipal también se ve involucrado, al final con la familia nos vamos topando en todos lados. Entonces, ¿cómo involucramos o cómo incorporamos este enfoque cuando estamos trabajando con familia? Hoy día los marcos complejos de la familia actual y la diversidad de familias, porque hoy día no tenemos un solo tipo de familia, ¿cierto? Sino que tenemos diversos tipos de familia, diversas composiciones. Ya esta familia nuclear clásica que uno veía hace 30 años atrás, porque siempre se hablaba de la clásica familia, ¿no? Mamá, papá, hijos. Hoy día esa familia sabemos que no es la única, ¿cierto? No es el único tipo de familia. Sabemos que nos vemos enfrentados a una diversidad de familias. Y además diversidad de personas, ¿cierto? Ya no solamente nos encontramos hombre y mujer, ¿sí? Sino que tenemos diversidad de integrantes de las familias. Y esto nos exige a los que trabajamos con familia, a los profesionales que trabajamos con familia, que intervenimos en este nivel, el manejo de distintas teorías, de distintas técnicas, de distintos instrumentos, de distintos modelos de intervención y también de distintos enfoques. Y acá en esta laminita, que sigue a continuación, puse algunas fotos, porque hoy día tenemos diversos tipos de familia, millones, ¿cierto? Pero familias que antes no estaban visibilizadas. Yo creo que siempre han existido distintos tipos de familia, pero muchas familias que estaban ocultas, ¿cierto? O que no las veíamos. Hoy día tenemos una diversidad importante en nuestro país. Hoy día tenemos un Chile sumamente diverso y que afortunadamente también se está aceptando, ¿cierto? Esta diversidad. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la familia clásica, ¿no? Mamá, papá, hijos, pero también nos aparece, por ejemplo, las familias homoparentales. Aquí, no sé si el cursor se va viendo, pero por ejemplo acá tenemos dos mamás con hijos. También aparecen familias con niños, ¿cierto? Por ejemplo, acá un papá con un niño en situación de discapacidad. Recuerden que hasta hace no mucho tiempo, no muchos años atrás, también estaba bastante escondido el tema de la discapacidad, ¿no? Las familias que tenían hijos con discapacidad muchas veces los escondían, por ejemplo, o no los mostraban abiertamente. Tenemos también las familias migrantes, esa situación sí que es más nueva, ¿no? Antes no era tan común. Por ejemplo, aquí una familia aparentemente podría ser haitiana, por ejemplo. Tenemos acá también una familia conformada de forma distinta, que sería una abuela. No me refiero a abuela porque es una persona mayor, sino que el lazo consanguíneo, una abuela que cría nietos. Hoy día tenemos también familias, tías con sobrinos, abuelos con nietos, etcétera. Acá tenemos una mamá que es sola, que, con su hija, que también es otro tipo de familia que nos encontramos. Nos podíamos, acá arriba también teníamos este papá solo con su hijo. Tenemos como la neurodivergencia, no es algo tan visible, entonces mejor puse aquí las familias, por ejemplo, que lucharon tanto con el tema de lograr una ley de autismo en nuestro país, que por fin se aprobó, ¿cierto? Que también nos aparecen hoy día, yo creo que a todos nos aparecen más frecuentes. Justo antes de conectarnos lo conversaba con Ruth, que es nuestro soporte técnico hoy día, conversábamos, ¿no? Cómo ha surgido esta temática, que 20 años atrás no era tan común o no se escuchaba tanto y hoy día la tenemos sumamente presente. Y así, yo creo que me quedo corta con estas fotos, puse algunas que son las que me alcanzaron en la lámina, pero sabemos que hoy día tenemos una diversidad bastante importante. Me quedaron fuera, por ejemplo, los niños trans y así un montón de otras situaciones más que podríamos ver, ¿ya? Pero hoy día nos damos cuenta de que tenemos una diversidad importante. Y eso nos exige estar capacitándonos siempre y encontrar nuevas estrategias, ¿cierto? Eh, para poder intervenir con las familias, para poder evaluarlas, etcétera. Todos estos conocimientos que uno adquirió en el pregrado probablemente hoy día ya van quedando obsoletos o vamos quedando cortos al respecto. Yo que estudié en los 90, el ciclo de vida familiar ya va quedando bastante obsoleto frente a esta diversidad, por ejemplo.
o los instrumentos habituales que tenemos para evaluar familia están muy pensados como en la familia más clásica. Entonces ya se exige que aparezcan nuevos instrumentos, nuevas sistematizaciones. Ahora, algunos enfoques transversales que son importantes incorporar en el trabajo con familia. Aparece el enfoque de derechos humanos, y con el enfoque de derechos humanos, aquí aparece el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, ¿cierto? Que entendemos que los niños y los adolescentes, niños, niñas y adolescentes requieren cierto trato especial por la etapa evolutiva en la que se encuentra, ¿cierto? Por estar en una situación de vulneración. También nos aparece el enfoque de la participación, el enfoque de género, que es súper interesante e importante también, que tiene que ver con las construcciones culturales a partir del género, de qué es lo que se entiende culturalmente por ser hombre, por ser mujer, y las expectativas que existen al respecto. Lo que tiene que ver con el enfoque de inclusión, ¿cierto? Con esta mirada mucho más ecosistémica, ecológica respecto a lo que tiene que ver con la situación de discapacidad, y que habla de que es la sociedad la que tiene que generar los espacios y generar los accesos para que las personas puedan ejercer sus derechos, ¿no? Ya no se centra en entre comillas, el déficit de la persona, sino que entiende que es la sociedad la que tiene que generar los accesos para ejercer derechos. Aparece el enfoque de curso de vida, ¿cierto? Ya no hablamos del ciclo de vida, sino que hablamos o de las etapas de vida, sino que hablamos de curso de vida, el enfoque de territorialidad, el enfoque de redes, entre otros. Pero hoy día, en este seminario, estoy contextualizando, en este seminario nos vamos a abocar a lo que es el enfoque de derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que son los enfoques transversales? Porque muchos quizás uno los escucha hablar, pero a veces no tiene como tanta claridad a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de enfoques transversales. Y los enfoques aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno, el espacio en común, y se traducen en formas específicas de actuar. Y finalmente son los lentes, ¿cierto?, con los que nosotros vamos observando a las personas. ¿Ya? Es la mirada que uno va teniendo y nos aportan elementos con los cuales uno puede analizar la situación, ¿ya? Una situación en particular. Nos va aportando elementos, nos va aportando miradas distintas, perspectivas respecto a las personas. Por eso es importante, cuando vamos a analizar la situación de una familia, incorporar estos enfoques, que son finalmente estos lentes, ¿cierto?, con los que miramos esta realidad. Cuando hablamos del enfoque de género, el enfoque de derecho, el enfoque de inclusión, son miradas, son elementos que tenemos que incorporar para poder entender situaciones. De lo contrario, se nos vuelve muy difícil entender ciertas situaciones si no incorporamos estos elementos que tienen que ver con estos enfoques. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Que es algo que también se habla mucho y a veces no existe mucha claridad respecto a gente que tiende a politizar un poco con política partidista el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos representan el conjunto de garantías universalmente válidas derivadas de nuestra propia dignidad como persona. Estos derechos son exigibles a las autoridades estatales y deben ser respetadas también por todas las personas. Se entiende que el Estado es garante de que se cumplan estos derechos, ¿cierto?, que se respeten, pero también se entiende que cada uno de nosotros debemos respetarlos, ¿no?, y exigir el respeto de ellos. Ahora, aquí nos vamos a... Es importante que recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada en 1948 por los Estados miembros de Naciones Unidas, y posteriormente han existido diversos tratados, ¿cierto?, convenciones que están relacionados con ello. Vamos a recordar algunos, por ejemplo, como lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que también es conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, de 1978, que Chile lo ratificó en el año 90 recién. Tenemos la Convención de los Derechos de las Mujeres, por ejemplo, que Chile lo ratificó en 1975, la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia hacia la mujer, que también es conocida como la Convención de Belém do Pará, que quizá alguno de ustedes la debe conocer, que está ratificada en 1996 por nuestro país. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, que Chile la ratificó en el año 90. Tenemos Convención contra toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, que esta está ratificada hace poquito, hace no mucho, en el año 2011. La Convención Interamericana sobre la protección hacia las personas mayores. Recuerden que ya no hablamos de adultos mayores, sino que de personas mayores, que recién se ratificó en el año 2017. Y ahí van apareciendo nuevos tratados que vienen a complementar lo que tiene que ver con la Declaración de Derechos Humanos y que nuestro país las ha ido ratificando.
y que se entiende que son todas complementarias, ¿ya? Por eso se van complementando, por eso no podemos como separar esto, no podemos decir derechos humanos y dejamos fuera mujeres o dejamos fuera personas con discapacidad, sino que todo tiene aquí un efecto, los remonto, teoría de sistemas, efectos sinérgicos, ¿cierto? Todo se va complementando y todo esto tiene más que la suma de las partes, sino que es un todo. Voy a revisar el chat. Si voy muy rápido, por favor, me indican. ¿Se va entendiendo? No sé si me hacen una manito, algún gesto, ¿sí? Ya, gracias. Aquí les hice así un resumen, lo que me ayudó mi memoria, porque comprenderán que también es harta información, pero es importante más o menos tener claro algunas convenciones que debemos tener presentes. En general, la más conocida, cierta parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José, es la Declaración de los Derechos del Niño, pero no tenemos que olvidar las otras convenciones y pactos que también son súper relevantes. Y el artículo 1, y puse la foto de ese bebé, porque habla, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿ya? Incluso en la convención, en la actual constitución, que es la que se quiere modificar, se supone que se adscribe o que hace mención a, o que respetaría, ¿cierto?, esta declaración. Puse la foto del niño porque dice todos los seres humanos nacen libres y me acordé de una canción súper antigua que no recuerdo el grupo que la cantaba, pero que hablaba que se llamaba Seven Seconds, si no me equivoco, que hablaba que los 7 primeros segundos que uno nace son los únicos 7 segundos en que todos los seres humanos somos iguales, que estamos en igualdad de libertad, dignidad y todo. Son los únicos 7 segundos que realmente estamos todos bajo las mismas condiciones. Y después todo el mundo tenemos condiciones distintas de acuerdo a cómo nacemos, la familia en la que estamos, el país en el que estamos, etc. Pero se entiende que todos debiéramos de tener el mismo derecho, ¿cierto? A dignidad, los mismos derechos, a libertad. Bueno, eso es como un dato rosa, pero que igual considero que es importante tener presente. Ahora, estos principios básicos, es importante tenerlos presentes en relación a los derechos humanos. Ya hay 4 principios básicos de los derechos humanos, que es la universalidad, son universales, es decir, todas las personas, ¿cierto? Tienen derecho, o todas las personas cubre estos derechos humanos, no queda nadie fuera. Son inalienables, es decir, ninguna persona puede ser despojada de estos derechos bajo ninguna circunstancia. Son indivisibles, no podemos parcelar los derechos, a no ser que alguien por alguna circunstancia en particular, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que se vea privado de libertad porque cometió un delito, cuando hay un tema muy puntual. Pero en general no podemos parcelar los derechos, no, las personas se debe garantizar que puedan ejercer todos sus derechos y son interdependientes, están todos relacionados. Ya por lo mismo son indivisibles, todo ello está relacionado. Y esto es importante que lo tengamos presente cuando lleguemos al tema de cómo lo aplicamos la intervención con la familia. Ahora, ¿qué es el enfoque de derechos humanos? Ya, esta es una definición del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos del año 2016, que habla que considera el derecho internacional de los derechos humanos como un marco normativo y conceptual que permite orientar procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas al analizar los problemas sociales y las condiciones de desigualdad existentes, identificando distribuciones inequitativas de poder que dificultan el desarrollo. Ya se entiende que sería el marco mediante el cual estos derechos humanos, esta Declaración de Derechos Humanos, debería ser el marco que rige o mediante el cual se debiera considerar cuando se van a diseñar, por ejemplo, políticas públicas. Y si esto lo bajamos a la intervención que nosotros realizamos, nosotros nos debiéramos de guiar o debiéramos respetar este marco normativo cuando estamos diseñando, por ejemplo, acciones con las familias que trabajamos. Y aquí tiene que ver el derecho a la participación, el derecho a que las personas estén informadas, etcétera, la libertad de las personas también a participar en los procesos.
cosas que a veces parecieran ser tan obvias, pero uno se va dando cuenta en los procesos de intervención que a veces pareciera que no son tan obvias y que las olvidamos en el camino. El propósito del enfoque de derechos humanos, ¿cuáles son? Analizar las desigualdades, y aquí esto lo hablo en general y lo vamos a ir aterrizando a lo que tiene que ver con las familias. Analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo. Y aquí, por ejemplo, cuando trabajamos con familias, tenemos que ver qué pasa con las familias cuando están con algún problema o alguna situación que genera crisis en ellas. ¿Cuáles son las desigualdades a las cuales se ven expuestas las familias? Desigualdades que pueden ser desde temas que tienen que ver con ingresos económicos, como desigualdades en acceso a la salud, en acceso a la educación, etcétera, que finalmente afectan, ¿cierto?, el desenvolvimiento de los integrantes de la familia o las relaciones que se dan al interior del grupo familiar. Por ejemplo, cuando una familia no tiene acceso a lo que es salud. Por ejemplo, algún miembro de la familia necesita alguna atención en lo que es salud mental y no tiene acceso a ella. ¿Cómo eso repercute, por ejemplo, en este grupo familiar? Eso son análisis que uno podía realizar bajo este enfoque. Y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder que obstaculiza el progreso en materia de desarrollo. Y aquí también están las prácticas discriminatorias a las que a veces se ven expuestas las familias con las que trabajamos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, familias que se han visto discriminadas por ejemplo, algún integrante que presenta alguna situación de discapacidad o alguna discriminación por temas de etnia, por ejemplo, por temas de género, etcétera, y que finalmente repercute en la calidad de vida de este grupo familiar? Esto se plantea en términos súper generales, pero con los ejemplos que les doy, la idea es que lo podamos bajar, ¿cierto?, a la intervención que uno realiza en el día a día. Hasta acá se va entendiendo, les voy preguntando así porque todavía no abrimos micrófono, pero me van señalando si se va entendiendo la idea, ¿sí? Veo a Libertad Martínez, así que ya, ella me va retroalimentando, y la Cecilia, son las dos que me salen en cámara. Ya, espero no estar, después no digan que la estaba lateando, porque de repente me embalo hablando. Ahora, si uno empieza a buscar, a googlear, a buscar información, no hay mucha bibliografía respecto al tema de enfoque de derechos humanos para la intervención con familia. Entonces, acá, bien creativa, buscamos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ellos tienen un manual, que es cómo se investiga con enfoque de derechos humanos, y eso lo tratamos de adaptar un poco a lo que tenía que ver con familia, ¿ya? Ellos nos plantean algunas propuestas y en base a ellas formulamos con adaptaciones algunas consideraciones para el trabajo con familia y le agregamos algunas cositas también. Pero para que no digan que es un plagio, sino que pusimos acá que es en base al manual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero con ciertas adaptaciones para lo que tiene que ver específicamente al trabajo con familia. Ahora, un enfoque basado en derechos humanos siempre identifica a los titulares de derechos y sus derechos, así como a quienes deben ser exigidos los mecanismos para hacerlo, ¿ya? También debe contribuir a que los titulares de deberes, cumplan mejor sus obligaciones en derechos humanos. Entonces, ¿a quiénes les podemos exigir, cierto?, que cumplan derechos, y también quiénes son los titulares de derechos. ¿Ya? Eso lo debemos tener siempre claro. Por ejemplo, cuando esto lo voy a llevar al tema, por ejemplo, de los niños, ¿no? Tenemos claro cuál es el deber, por ejemplo, que tienen los padres o los adultos en relación a los niños. Cuando hablamos de derechos humanos, hay ciertas garantías, por ejemplo, que el Estado, ¿cierto?, debiera de promover, pero también hay otro elemento que tiene que ver entre nosotros, ¿cierto?, entre personas naturales, entre nosotros mismos, en cuanto a cómo es el trato que nos damos. O, por ejemplo, los convenios que tienen que ver, o los tratados que tienen que ver, por ejemplo, contra lo que es explotación, lo que es violencia hacia la mujer, etc. Buenas prácticas en relación a personas con discapacidad, a personas mayores, entre otros. Algunas consideraciones del trabajo con familia con un enfoque de derechos humanos: es importante reconocer los sesgos propios y tratar de no reproducir discriminaciones. Eso siempre es importante cuando uno trabaja en el ámbito de la familia, cuando trabaja con personas. Por mucho que uno diga, no, si yo soy súper objetivo y súper imparcial, pero es súper difícil porque todos somos personas, somos humanos, ¿cierto? Todos traemos ciertos sesgos, tenemos ciertos prejuicios, tenemos ciertas sensibilidades con algunos temas, porque todos también traemos nuestra propia historia. Entonces es importante que las reconozcamos
uno al reconocerlas ya las puede trabajar y no reproducirlas. Ya hay temas religiosos también de cada uno, hay temas culturales también de cada uno. Uno puede tener cierta posición respecto a ciertos temas, pero es importante que eso no empañe nuestra labor profesional. Entonces la idea es que no reproducir estos sesgos, no generar prejuicios, etcétera, cuando estamos interviniendo con familia. Eso es lo primero cuando vamos a trabajar desde un enfoque de derechos humanos. Tratar respetuosamente a las personas, y ese trato con respeto va desde cómo tratamos a la persona, el tiempo que le damos a la persona. Por ejemplo, cuando uno atiende a la hora, por ejemplo, ¿cuántas veces uno ve que hay gente que se le hace esperar eternamente? Por ejemplo, cuando tramitamos de más a una persona, cuando el ser riguroso, por ejemplo, en la aplicación de instrumentos, la aplicación de técnicas, cuando uno no maneja algo, no debiera de aplicar. Estamos trabajando con personas, no con objetos. Todo eso tiene que ver también con un enfoque adecuado de derecho, siendo respetuoso, el trato de la información de las personas, ¿ya? Respetar la seguridad y la integridad, por ejemplo, lo que es la privacidad. A veces uno ve se está atendiendo personas en espacios que no hay privacidad y se están tratando temas súper delicados, por ejemplo. En esos pequeños detalles, que no son tan pequeños, cuando vemos que son temas sumamente delicados para las personas que atendemos, debemos ser bastante cuidadosos, ¿ya? Considerar la participación de las comunidades y personas. Y ahí se nos cruza con el enfoque de participación. Es importante que cuando vamos a trabajar con las personas las hagamos partícipes de los procesos de intervención. No podemos estar imponiendo procesos de intervención. Si bien muchas veces hay ciertos procesos que son impuestos, porque ese nos deriva desde un tribunal, por ejemplo, pero sí se debe promover la participación de las personas, que ellos estén al tanto de lo que queremos realizar, invitarlos a participar, que ellos también formulen, lo estoy hablando en términos técnicos, quizás no con esas palabras los vamos a trabajar con ellos, pero que ellos formulen por ejemplo, su objetivo de intervención, qué es lo que ellos quieren lograr también. A veces hay cierta jerarquía, ¿no? Con el tema profesional de quién es el que interviene, pero también debemos de considerar lo que quiere la persona, finalmente su vida, ¿cierto? Si bien hay ciertos marcos normativos, pero también la persona tiene derecho a expresarse y a participar. Yo soy mi formación, soy asistente social, y a uno lo que más le recalcaban era el tema de un principio básico, por ejemplo, en mi profesión es la autodeterminación, es la participación, la voluntariedad. Y a veces como que en el camino se nos va olvidando y terminamos imponiendo ciertos elementos a las personas cuando estamos en los procesos de intervención. Pero un enfoque de derecho considera que la persona participe, y esa participación tiene que ser activa. Y por eso también es importante que seamos claros en hacer participar a la persona. A veces, por ejemplo, yo trabajo más en el ámbito judicial, aparecen los planes de intervención y uno le dice a la persona, por ejemplo, señora María, pero aquí el plan de intervención usted lo firmó. Y la persona dice, pero si yo no entendía nada, firmé nomás. Y aquí también tiene que ver con el lenguaje claro, por ejemplo. Usar lenguaje claro, que sea entendible. Porque eso también permite el acceso de las personas, el acceso a la información. Recuerden que la información es poder finalmente. Si las personas no entienden, difícilmente van a poder participar adecuadamente en sus procesos. Si hablamos en un lenguaje elevado, en un lenguaje técnico, con personas que no lo entienden, finalmente no pueden participar como corresponde en sus propios procesos. ¿Ya? Entonces ahí es bastante importante. Esto a nivel de familia, pero como también a nivel de comunidad. Acá alguien me escribe, el enfoque de derechos humanos en el ámbito público admite objeción de conciencia. ¿Cuáles son los límites que puede encontrar? Francisca, después al final te voy a pedir que lo comentes abiertamente, ¿ya? Si vamos a recoger información, es importante explicarle a las personas de qué se trata el proceso, de qué se trata esta intervención o diagnóstico o evaluación, lo que estemos realizando con la familia, entregar los resultados del trabajo, la retroalimentación, aquí puse encuadre y retroalimentación, que las personas sepan qué es lo que se está realizando con ellos, en qué estamos. A veces, por ejemplo, a mí me toca hacer yo hago harto peritaje, ya es lo que más realizo en mi trabajo. Y a veces a las personas les toca hacerse informes en otros lados, en otros lugares, en otras instituciones. Y yo digo, ¿y cómo les fue? No tengo idea. Eso no debiera de pasar. La persona tiene derecho a saber cómo les fue, que existe una retroalimentación.
O, por ejemplo, si bien soy asistente social, yo no soy muy partidaria, por ejemplo, de las visitas domiciliarias sorpresa, de estas cosas que no se les comenta. Las personas tienen derecho a saber dónde voy a recoger información, qué información es la que voy a recoger, quiénes van a tener acceso a esa información, por ejemplo. Si yo trabajo en un programa de intervención, uno le debería explicar a las personas quiénes van a tener acceso. La información que usted me entrega, por ejemplo, la va a manejar todo este equipo de trabajo. O la información que yo recopilo, yo después la tengo que enviar a un tribunal, por ejemplo. O si yo trabajo en un colegio, explicarle, sabe que la información que yo recopilo de usted, ¿quiénes van a tener acceso a esta ficha? Por ejemplo, la directora del colegio, o la jefa de UTP, la inspectora. Pero las personas también tienen derecho a manejar esa información. Tener en cuenta, al trabajar con grupos en situación de vulnerabilidad, ser sensible frente a sus sentires. A veces también pasa que con el tiempo, ¿cierto? A veces se vuelve como un poquito mecánica la forma en que trabajamos y nos vamos olvidando que los temas que vamos viendo, de repente quizás para uno puede ser un número más, pero para la persona es su vida, ¿no? Su vida entera. Y tenemos que evitar la victimización secundaria, ¿ya? Utilizar el consentimiento informado, que alguien lo vi que lo señaló en el chat. El consentimiento informado, que uno podría decir que es como tan obvio, a veces no es tan obvio. Yo hago harta clase, curso, por ejemplo, en el tema de los peritajes, y todavía hay mucho profesional que no lo emplea. Siempre se debiera realizar consentimiento informado. Uno debiera de explicarle a las personas, primero, si está dispuesto a participar en los procesos, ya sea de diagnóstico, evaluación, o intervención. Y que la persona tenga claro quién es, lo que expliqué antes, quiénes van a tener acceso a esa información. Explicarle cuáles son las técnicas que vamos a emplear, con palabras simples. Pero no saco nada con decirle a la señora, ¿sabe que yo voy a aplicar con usted el instrumento del PMI? Que esa la señora no tiene idea qué es lo que es. Pero sí explicarle a qué me refiero, qué tipo de técnicas son las que voy a emplear. Le voy a hacer una visita a su casa, voy a necesitar entrevistarme con el colegio, con la profesora del colegio al que va su hijo, quizás me voy a necesitar entrevistar con parientes suyos, etcétera. Pero uno debiera de explicarle todo eso para que la persona con claridad total y en forma voluntaria, lo acepte o lo rechace. Pero uno debiera de esto incorporarlo. Y también la persona tiene derecho a conocer, como dije antes, los resultados después de este proceso, ya sea en el ámbito de la intervención como en el ámbito del diagnóstico y de la evaluación. A mí me llama la atención cuando igual hay profesionales que a veces preguntan, dicen, hice una evaluación de la señora Cecilia Sepúlveda y ahora me está pidiendo ver su informe, se lo tengo que mostrar, pero obvio que se lo tienes que mostrar. Ella tiene derecho a ver qué es lo que dice de su informe, si es de ella. Uno debiera de tener estos procesos de retroalimentación con las personas que uno está atendiendo o con las familias en general. ¿Ya? Eso es muy importante de considerar. A ver, veo que en el chat comentan el tema de objeción. Obviamente, colegas, yo creo que uno es libre también, ahora entiendo para dónde van. Yo creo que uno también es libre de atender lo que uno también, uno se siente cómodo. Yo creo que también, cuando hablan de objeción de conciencia, ¿no? Si hay ciertas temáticas con las cuales uno no se siente cómoda o sienten que escapan a- al ámbito de intervención de uno o con lo cual uno tiene, hay temas, ¿cierto?, que le generan a uno rechazo, somos personas, ¿no? Uno tiene derecho también a manifestar, ¿cierto?, esta objeción de conciencia. Ya si uno siente que no va a ser lo suficientemente imparcial, no va a poder atender adecuadamente, intervenir como corresponde, yo creo que uno es libre también. Yo no creo en esto que uno tenga que atender todo y a todos si uno no tiene las competencias o si le genera cierto este tema, cuando hay objeción de conciencia, lo que está señalando aquí la compañera, yo creo que uno también lo puede manifestar. Esa es la opinión mía. No, no lo dice ningún libro. Es la opinión que yo tengo al respecto. También otro elemento que también es importante que consideremos es considerar metodologías, técnicas e instrumentos acorde y pertinente a las características de las personas y familias con las que trabajamos. A veces se ponen de moda instrumentos o técnicas o ciertas metodologías, pero que quizás no son las adecuadas, no son las más acordes a las características de las personas con las que estamos atendiendo. ¿Ya? Si vamos a atender a personas que tienen alguna situación de discapacidad, por ejemplo, quizás hay alguna técnica que no va a ser acorde. O, por ejemplo, si voy a atender a alguien que no sabe leer ni escribir, no puedo aplicar un instrumento que es de autorreporte porque la persona no lo va a poder contestar.
en forma directa. Entonces aquí tiene que estar la metodología al servicio de las personas que atendemos y no al revés. Creo que en eso también tenemos que ser lo suficientemente flexibles, ¿cierto? Y adaptar las metodologías para poder trabajar con las familias, ¿ya? Y finalmente, nunca olvidar el principio de voluntariedad, la libertad que tienen las personas de finalmente participar, a no ser que haya algo, ¿cierto?, que tenga que ver con temas más legales. Pero en general siempre está la posibilidad de poder ir adaptando y de considerar la voluntariedad de las personas con las que trabajamos. No tiene mucho sentido cuando obligamos a las personas a participar en intervenciones en las cuales ellas no les ven sentido, ¿cierto? Sabemos que eso finalmente no genera ningún impacto. En la medida que las personas le ven un sentido a los procesos de intervención, participan, se involucran y finalmente van generando cambios, que finalmente es lo que uno busca cuando realiza algún tipo de intervención. Y yo creo que esas eran como las principales ideas para que podamos ya entrar a conversar. Y quise despedirme con esta lámina, que la encuentro muy bonita, que es de Kofi Annan, que no sé si alguien lo conoce, que es un economista que ya falleció. Y él dice: los derechos humanos son sus derechos, tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos y enriquezcanlos, son lo mejor de nosotros, denles vida. Y de verdad, alguien me está rayando la pantalla, se me olvidó marcar ahí para que no me la rayara. Pero de verdad yo siento que uno les tiene que dar vida. A veces el concepto de derechos humanos suena como muy etéreo, muy abstracto, y creo que lo tenemos que bajar y lo tenemos que considerar, incorporar y plasmar y permear todos nuestros procesos de trabajo con este enfoque y en conjunto con todos los otros enfoques. Hay muchos enfoques más, pero es importante que lo consideremos siempre, los tengamos presentes en el día a día, no está en esta cosa tan abstracta, sino que en lo concreto, cuando estamos atendiendo, ¿cierto?, a la señora Juanita, a la señora María, a don Juan, etcétera, recordar que son personas que tienen derechos, que tenemos que considerar, tenemos que respetar su individualidad, su autodeterminación, la voluntariedad, etcétera. Así es que eso era lo que les quería compartir, comentar respecto a lo que es enfoque directo. Espero que les haya gustado. Y la idea es que ahora podamos comentar. Como les dije, esto no era una clase, esto es un seminario, más que nada para compartir algunas reflexiones respecto a lo que tiene que ver con enfoque de derechos humanos. Voy a llamar ahora a Ruth para que podamos compartir. Y ahí les puse muchas gracias por la atención y para que podamos compartir ahora. Sí, no sé Ya. qué rayan. PPT, me lo están rayando. Mm, Ya, por favor, se van a hacer algunas preguntas que sean acotadas y concisas y levanten las manos. Ya. María está levantando la mano. No sé si quiere preguntar o no. Le voy a... Bien, sí. Sí, Voy a sí. sacar voy a dejar Sí, de compartir pantalla para que nos podamos ver. hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Quién está hablando? María José Arzola, soy psicopedagoga de PPF San Marcos, trabajo en un programa proteccional en el territorio de Bajos de Mena. Mi pregunta es, tenemos el principio de objeción de conciencia, ya que nos podemos, no sé si la palabra es elegir, pero podemos decidir si queremos o no trabajar con una familia. Yo tengo un caso puntual que yo no quiero trabajar con el papá. Porque es un papá que tiene conductas agresivas. Pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, si desde nuestra jefatura se nos impone trabajar de igual manera con este adulto? Nosotros como trabajadores, y considerando que nosotros también tenemos derecho y tenemos esta objeción de conciencia. A ver, yo ahí no les puedo dar respuesta de temas que tienen que ver con políticas institucionales aquí, compañeras. Yo creo que ahí escapa lo que yo les podría decir, porque las Pero más instituciones allá, tienen yo que... tengo que me avale, ¿Perdón? yo tengo, más allá de temas, yo tengo algo que a mí como persona natural me avale de no querer trabajar. ¿Cómo puedo hacer valer, por ejemplo, esta objeción de conciencia? No, lo desconozco, la verdad.
¿Para qué Ya. te voy a mentir? Ahí una abogada laboral te podría ayudar más que yo. Porque te Todo puedo trabajo. hablar en términos éticos, pero en términos laborales desconozco si hay algo que te pueda avalar en términos institucionales. Y tengo otra duda del principio de voluntariedad, considerando que acá entran familias que vienen derivadas desde tribunales, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando estas familias no quieren participar, pero finalmente el tribunal igual las obliga a participar? ¿Cómo puedo actuar desde ahí? Por eso yo te decía, el tema de la voluntariedad, pero siempre el marco, ¿cierto? Tiene que ver con lo normativo, finalmente, ¿no? Cuando ahí se nos escapa cuando ya hay una obligación desde el tribunal. Cuando el tribunal ya te obliga, tienes que invitar, pero sí, por ejemplo, tú puedes invitar, puedes hacer partícipe a la persona, generar estrategias para que la persona, ¿cierto?, pueda participar y pueda dar cuenta, por ejemplo, de cómo quiere que sea esta participación, cuáles van a ser los objetivos. Se entiende que ellos debieran de participar, por ejemplo, en la elaboración de su plan de intervención. Y lo hacemos participar, igual es un poco complejo, igual. Pero es Hay complejo, claro, y se tiene que, porque ahí también, ¿cierto? De repente, no siempre, es cierto, hay un principio de voluntariedad, pero a veces ya se nos escapa cuando hay temas legales, ¿cierto? Ahí sí, la persona ya va obligada. Cuando ya va obligada, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que la persona pueda participar voluntariamente o hacerla partícipe de su proceso de intervención. Y ahí tenemos que buscar objetivos y que las personas, ¿cierto?, sean partícipes de esto, en la elaboración de sus objetivos, las actividades, en no imponerles tampoco toda la actividad, sino que en buscar estrategias para que las personas se sientan parte de, le vean un sentido a este proceso de intervención. muchas gracias. Ya, el próximo es Rubén. Mm, Rubén, ahí está, con la manito arriba. Le estoy dando el pase para que hable. Ah, ya. ¿Me escucha, cierto? Y Primero que nada, buenas noches. buenas noches, Rubén. Mire, mi consulta es cortita. Yo ahora tengo un caso de una familia, pero he tratado de aplicar metodologías simples, o sea, modelo de trabajo simple, centrado en la tarea, dos básicos, porque generalmente no llegan casos muy complicados. Pero mi pregunta es la siguiente: como usted decía que las metodologías tienen que ser cercanas a las familias que trabajamos, al servicio de las familias, ¿qué consejo, cómo podría aplicar el enfoque de derecho? O sea, lo que estamos hablando de este seminario para trabajar con ellos, porque creo que como hacer una familia que para empezar no es chilena, es una familia como viene de, ¿cómo se llama este país? Que está como pasado a Rubén, Colombia, ¿se te Panamá, ¿Ya? sí. Entonces, ellos son como muy cariñosos, muy de piel y yo no soy así. Entonces, se me acordó que cómo podría aplicar este tipo de metodología en el proceso de intervención que estoy viviendo en estos momentos, o qué consejo me podría dar. Acá es cuando se nos van cruzando todos los enfoques, porque, por ejemplo, cuando trabajas con familias de otros países, ¿cierto? Se nos Ujú, cruza con lo que es enfoque de interculturalidad. Por ejemplo, ujú. que hay que entender, ¿cierto?, los patrones culturales que traen familias que son de otras zonas, que tienen otra forma. Tú dices que tienen otra forma de relacionarse que no es la misma tuya. Y aquí hay que entender Claro. la lógica, ¿cierto?, cómo son las formas en que ellos se relacionan y tratar de entender cuál es esa forma y tratar de que ellos también comprendan cuál es la forma en que tú estás acostumbrado a relacionarte. Ahora se entiende también que si bien hay que establecer cierta cercanía y hay que tener cierta empatía, tampoco estamos estableciendo una relación de amistad ni vamos a hacer familia con las personas, sino que es una relación profesional, pero que tiene que existir cierta empatía, cierta calidez, pero tiene que haber un encuadre en cuanto a cuál es el tipo de relación que vamos a establecer con ellos. Ujú. Eso es importante Ya, cuando uno empieza a hacer todo el proceso de intervención, cuando hacemos este encuadre, ¿no? ¿Qué es el tipo de relación, de modo que estén claros cuál es el rol que tiene este profesional, que en este caso eres tú, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que tú vas a cumplir? Y para que estén claras también las expectativas de las personas respecto a cuál es el rol que cumples tú, para que tampoco se genere a veces dependencia o las personas a veces tienen una visión un poco mesiánica respecto al profesional que los va a atender, o al revés, ¿no? A veces ve como una amenaza en este profesional que los va a atender, casi como alguien que los va a acusar de algo. Entonces es importante en esta primera etapa, ¿cierto? Cuando en los primeros acercamientos, realizar este encuadre con las personas. Pero aquí es donde se nos van mezclando todos los enfoques transversales. ah, ya. Con eso ya un poco entiendo más o menos qué se podría hacer. Más que todo tratar de que
ser amigables con la intervención, que sería como lo primero que considera. Exacto, siempre yo creo que es importante en cualquier proceso de intervención, es al principio siempre dejar en claro cuál es el objetivo de la intervención. Yo creo que no hay nada más complejo que es cuando las personas no tienen claro qué es lo que van. Yo no sé, yo creo que acá varios quizás les ha pasado que de repente la gente le dice, yo fui a tal programa, no voy a decir ningún programa en particular, pero a tal programa, y aquí, ¿por qué iba para allá? No tengo idea. Necesitaban, iba, firmaba, la señorita me hablaba unas cosas de los derechos, y me hacían clases. Yo a veces he escuchado a alguna gente que me hacían clases de los derechos, pero nunca, no sé, después ya no fui más, me dijeron algo, a veces iban a la casa, unas tías, y sería. Eso yo creo que no debiera de pasar nunca, que la gente no entienda qué es lo que estaban haciendo con ellos. Ya las personas debieran de tener claro por qué motivo están en algún programa, cuál es el proceso que se está llevando a efecto con ellos. Independiente que la persona obviamente no lo va a explicar en términos técnicos como lo podría explicar cualquiera de ustedes, pero sí más o menos por qué motivo estaba ahí, qué es lo que se está trabajando con ellos. Eso es importante que las personas lo puedan explicar, que lo puedan tener claro ellos. Ya, con eso ya entendí un poco mejor. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Ujú. Ya. La próxima es María José López. Le voy a dar el paso para que pueda hablar. María José. Buenas noches, ¿se escucha bien? Muy bien. Sí, primero que todo, gracias, señorita Lorena, por la exposición buenísima. Gracias a DIPA por la oportunidad. Se ha podido contratar por diferentes estudios, diplomados, contrataciones de la realidad, que no es posible reconocer una existencia de una política pública transversal y sectorialmente articulada en favor de niños, niñas y adolescentes. Mi pregunta es si esto también aplica en el enfoque de derechos humanos en trabajo con familias. Esta falta de esta existencia de una política transversal y articulada. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, entendiendo que no haya una urgencia a nivel de familia, llámese vida, por ejemplo, la vida de un integrante de la familia, que sería una urgencia, pero que haya una urgencia de un grado similar dentro de la familia y que no haya en la comuna o entorno intervención sea estatal, adecuada, ONG, fundaciones. ¿Cómo es el trabajo ahí? ¿Se usa algún modelo en particular? ¿Se empieza ad intra, ad extra? ¿Cómo sería ahí el trabajo para tratar estas urgencias de nivel similar, pero todas importantes para que la familia se desarrolle? Gracias. A ver, es como harta pregunta, pero a ver, en Chile hoy día a través de los programas, de los distintos programas, ¿cierto? Se trata de apoyar a lo que es la niñez. Recordemos que Chile, ¿cierto? Está adscrito a la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Y se entiende que a través de sus distintos órganos debiera de apoyar y ser garante de estos derechos de los niños. Por eso se cambió de lo que es Sename, hoy día está lo que es Mejor Niñez, sigue existiendo Sename, pero con lo que tiene que ver con responsabilidad juvenil, y está toda esta ley de garantía de los derechos de la infancia. Con eso está trabajando. Ahora, obviamente falta mucho que trabajar al respecto para poder efectivamente garantizar hacia el 100% los derechos de los niños, pero existe todo un trabajo que hay y que se ha tratado, ¿cierto?, de un trabajo articulado al respecto, pero obviamente falta mucho. Recordemos que se está trabajando todo este tema de interseccionalidad, el trabajo intersectorial, por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo, etcétera. Se ha tratado de ir aunando esfuerzos para el trabajo de protección hacia la infancia. Pero obviamente, si lo comparamos con 30 años atrás, obviamente se ha avanzado bastante, pero obviamente falta mucho también. Sabemos que falta mucho. Obviamente se ha ido especializando. Yo llevo 23 años trabajando. Cuando empecé a trabajar no existía la oferta tan especializada como está hoy día. Pero si uno lo ve y lo ve con ojo crítico, obviamente falta mucho también. Ahora, tu segunda pregunta, entendí que era el tema del trabajo con familia. ¿Estás muteada, María José? Sigas muteada. Y ahora sí, es que no me dejaba el sistema. Mi pregunta es cuando existe una familia con necesidades múltiples y las instituciones no funcionan. ¿Qué se hace ahí? Es que ahí depende de dónde estés inserta tú, pero ahí no sé qué profesión tienes tú, por ejemplo, a qué te dedicas, pero uno O sea, debiera... yo soy técnico jurídico, pero he trabajado en lo social, me ha tocado estar encargada de programas en fundaciones y todo, pero ahí
en esa comuna en particular había un trabajo articulado de lo público y lo privado. Ya, cuando a uno le toca un caso, ¿cierto? Por ejemplo, yo en algún momento que cuando trabajé en salud, uno tiene que articular el sistema y buscar los distintos recursos dependiendo cuáles son los problemas que tiene la familia. A veces nos toca articular con salud, con municipio. Hoy día los trabajadores sociales renegamos harto el tema asistencial, por ejemplo, pero a veces también hay que buscar el tema asistencial porque hay familias que requieren ese apoyo, por ejemplo, ¿cierto? Pero tenemos que articular cuando tenemos, no sé, algún tema de violencia, habrá que articular con Cernamej, cuando hay temas laborales, con la UNIL de la comuna, cuando hay temas de salud mental, nos coordinaremos con el COSAM, y así tenemos que ir generando y articulando todas las redes. Recordemos que igual hasta el momento voy haciendo todo el link, derechos humanos, y esto baja con la Constitución de Chile, la Constitución que está todavía vigente, habla que el Estado chileno, ¿cierto?, tiene que apoyar a la familia para que ejerza adecuadamente su rol a través de todo su organismo, ¿cierto?, de todos sus servicios. Y aquí tenemos todos los ministerios y todos los programas que van desembocando, entonces el programa Chile Crece Contigo, servicios de salud, y los distintos programas que tenemos, y uno cuando trabaja, independiente de donde uno trabaje, uno debiera articular, ¿cierto?, ir derivando, ir coordinando, haciendo derivaciones asistidas, no estas derivaciones, mandar un papelito y que la persona vea cómo le va, sino que uno coordinarse como corresponde, ¿cierto?, una derivación responsable con el seguimiento que corresponde, para que se vaya articulando la red en beneficio de la persona. No sé si ahí te doy un poco de respuesta, pero igual también las realidades regionales, comunales son distintas, ¿cierto? No sé quién sigue, veo Ignacio. Sí, pero no sé si ahí te di algo de respuesta. Sí, qué buena. Ignacio Barrios. Hola, hola, un gusto. Muchas gracias, estimada, por la excelente presentación que nos acabas de dar. Más que una pregunta, tengo como con lo que me quedé en cuanto a porque actualmente me desarrollo en un liceo desde la comuna de San Clemente, región del Maule, y trabajo con adolescentes con discapacidad auditiva. Y me quedo con el tema del enfoque de la participación que hay que hacer. Los partícipes de, no tenemos que ser los dueños de la verdad. Y aparte de la flexibilidad, al trabajar con personas con discapacidad auditiva, personas sordas, obviamente tenemos que tener la capacidad de adaptarnos constantemente. Y en este caso yo la utilizo a través de la lengua de señas. Aquí soy intérprete de lengua de señas también. Así que eso, pero Mira, me encantó. Qué bueno que te haya gustado, te escuchaba, y por ejemplo, por el tema de esta convención, ¿cierto?, contra toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, por ejemplo, ahí se hablaba cuando con el acceso a la justicia, todo lo que tiene que ver con los ajustes razonables, que tiene que ver con, como dice la palabra, ¿no?, realizar todos los ajustes necesarios para que las personas tengan acceso. Y eso lo podemos también extrapolar al trabajo nuestro. Uno tiene que realizar ajustes para que las personas puedan acceder a las atenciones que realizamos. Desde que, no sé, pues si yo atiendo en un segundo piso, la persona no puede subir, me tendré que ir al primer piso a atender, etcétera. Uno tiene que ir modificando las atenciones. En algún momento, por ejemplo, me capacitaron con el tema de lenguaje y señas, no me ha tocado hasta el momento atender a nadie, así que nunca más lo tuve que usar el lenguaje y señas. Pero uno tiene que ir adaptando todo lo que es metodología, tiene que aprender a flexibilizar. O, por ejemplo, con personas mayores también, que a veces se tienden a infantilizar, no las consideramos como adultos, por ejemplo, que es una crítica. De derecho. Exacto. Sí, Así esa era como lo que tú bien comentabas, todas esas barreras, fueron mi bandera de lucha en cuanto trabajé anteriormente en una oficina de la discapacidad, en Constitución. Así que ahí la hacía, de hecho, me terminaron odiando en el municipio porque saqué a la luz todas las falencias que existían en la comuna. Así que hay harto que hacer en el tema de discapacidad de personas mayores. Es un tema súper bonito, pero hay que trabajar harto al respecto. Así es. Muchas gracias. Ruth, no sé cómo vamos con el tiempo. Bien. ¿Vamos bien? Si no ¿Alcanzamos sí, un par de preguntas más? ¿Sí? Sí. Tengo a Luis Esteban. Le estoy dando el pase para que pueda... Ya. Hola, hola, muchas gracias por el espacio, ya estaba regañando ya. Muy interesante todas las preguntas.
Me gustó el tema que se dio en el chat también de Francisca, que es bastante interesante y da como para un seminario de varios días ese tema, es bien discutible. Sí, sí. Lo que comentaba el compañero también recién, muy importante, hay personas que, bueno, hasta un tiempo ahora se ha hecho más visible el tema de las personas con discapacidad, y de hecho hasta hace un tiempo se les decía, o trataba de evitarse el concepto de discapacidad cuando en realidad era peor tratar de ocultar esa palabra. Eh, Así que bien por él y por el Estado también en esa parte. Ahora, respecto de vulneración de derechos en general, hay una temática que se ha ido trabajando hace mucho tiempo respecto de la ley 20.422, que precisamente es sobre discapacidad. En acceso, y el Estado ha implementado mecanismos multicanales precisamente para atender a estas personas. Por ejemplo, lengua de señas, personas que están capacitadas, de hecho, que tienen discapacidades de diferentes naturalezas para atender a otras personas en situaciones similares o atender público en general. Y eso habla también de un factor de inclusividad que precisamente apunta al tema de los derechos humanos, de tener la política inclusiva de que todas las personas, independientemente de su discapacidad, ¿cierto? O capacidad, pueden ser vistas como personas naturales sin diferencia alguna. Ahora, en esa misma temática, yo veo una falencia que todavía, obviamente, que como está implementándose todas estas leyes, hace falta la fiscalización. Yo creo que por muy bonitas que puedan parecer estas leyes, convenciones internacionales, ¿cierto? Que hemos firmado por mucho tiempo y que últimamente se han ido recalcando más en estos tiempos, si no hay fiscalización, ya sea de recursos, la verdad es que no tiene mucho efecto en el trasfondo, porque estamos invirtiendo recursos, por ejemplo, en prevenir la desigualdad, pero no estamos fiscalizando si es que realmente las instituciones o las personas están haciendo valer esas garantías, esos derechos. Yo me he encontrado con situaciones en las que instituciones públicas todavía no han modificado su acceso, por ejemplo, para personas en silla de ruedas. Entonces, como decía, si no implementamos la fiscalización, en realidad estamos malgastando recursos públicos, invirtiendo palabras al aire que no tienen ni un sentido, al menos para mí, si no se cumple esta modificación de infraestructura, de acceso, etcétera. Ahora el Estado también dice, chuta, existe esta ley, este derecho, háganlo cumplir, pero también nos invierten recursos públicos, por ejemplo, en las municipalidades, para que establezcan o contraten a una persona que maneje lengua de señas. Yo lo he visto, me ha tocado viajar a diferentes lugares y me he dado el tiempo de preguntarle porque soy muy preguntón. Y yo creo que me parezco un poco a Ignacio. De repente las municipalidades terminan odiándolo a uno cuando uno es muy detective en ese sentido. Y me he encontrado con municipalidades e instituciones donde realmente no manejan este tipo de medios, porque tampoco el Estado provee de los recursos. Dice, oye, salió esta ley, háganla cumplir. Entonces, como vulneración de derechos, también el Estado ha sido protector, pero también un poco, por decirlo así, verdugo de la misma, porque no provee de los recursos. Entonces exige mucho, pero tampoco da a cumplir esos derechos. Más que nada, no era pregunta, era como un comentario general en base a todo lo que he podido observar y me gustó que hayan compañeros y compañeras que puedan reflejar también de su historia de vida, donde ellos trabajan y se dan cuenta de que no solamente en las grandes ciudades, por lo general me puedo dar cuenta de que los servicios están ausentes en pequeñas localidades o en pequeñas comunas, sobre todo con ambientes o contextos rurales. Yo vivo acá en la Araucanía andina y me pasa como el caso que mencionaba hace poco la profesional que era técnico jurídico, que al parecer no existe una gran oferta en el sector y acá pasa lo mismo. Por ejemplo, tienen que venir instituciones como PPF o PRM desde dos comunas lejos a esta. O sea, y la intervención puede pasar entre un mes y 2 meses y hay una fila, no sé, pues una plaza de 200 personas en lista de espera. Entonces, al final, como decía, si no hay fiscalización para el cumplimiento de estas garantías, estos derechos en realidad se siguen vulnerando.
Sí. Eso más que nada. Luis, mira, gracias por tu aporte, tu reflexión. Como todos sabemos, los cambios sociales son lentos, van de a poco. Te escuchaba y me acordaba alguna vez a un joven con discapacidad, le hicieron una entrevista y él contaba el tema de, por ejemplo, algunas rampas que se habían implementado que eran súper peligrosas. Por ejemplo, que se supone que son obligatorias en muchos servicios públicos y en muchos edificios, etcétera, pero él decía que a veces eran súper, por ejemplo, peligrosas, que finalmente a él les resultaba mucho más difícil que incluso cuando habían escalas para acceder a algunos edificios, etcétera, que tiene que ver porque no están fiscalizados, por ejemplo, se exige que hayan rampas, pero no hay algo, me parece que la normativa no es muy clara respecto a la altura, etcétera, y tiene que ver con que estamos súper en pañales con el tema, se va avanzando, pero se va avanzando súper lento, lo mismo con el tema de la ley de autismo, por ejemplo, que costó, ¿cierto?, que saliera, por eso puse ahí la fotito con las familias, pero que uno sabe, lo comentaba antes que empezáramos, justo estábamos comentando con aquí nuestro soporte técnico, comentábamos el tema que yo decía a mí literalmente, por ejemplo, cuando me tocaba atender familias. Yo trabajo también en un centro de atención jurídica en sector, que cubre sectores rurales, y a mí literalmente me da dolor de guata cuando 10 años atrás alguna familia me decía, ¿sabe qué? A mi hijo lo derivaron a evaluación porque hay sospecha de autismo, del espectro autista, y cuando uno sabía lo que iba a significar por una familia de años atrás, cuando no habían centros comunales de autismo, cuando no estaban en los servicios públicos, no habían atenciones que iban a tener que hacer una evaluación de forma particular, con lo caro que es, que uno sabía que era súper difícil de un sector rural que pudieran ir a las ciudades grandes para poder acceder a atenciones con profesionales, de partida por las distancias y aparte por lo caro que era acceder a las atenciones y todo eso, todo lo que tenía que ver con los accesos, y uno lo ve en lo diario. Hoy día uno va viendo que esas brechas se van acortando, pero poquitito, tampoco tanto. Entonces, claro, se va avanzando poco, pero algo se va avanzando. Ojalá que esto se vaya mejorando en todo lo que tú dices, los accesos que tienen que ver con lo físico, pero también los accesos a las atenciones, etc. Ojalá que podamos ir avanzando con el tema de discapacidad, con el tema de personas mayores también, que también ahí estamos súper, hay harta falencia en el tema también de las atenciones a las personas mayores. Así como se ha ido avanzando con el tema de infancia, ojalá que se vaya avanzando con otros temas también. Gracias por tu intervención. Y Pamela, Ruth, tú me avisas cuando ya estemos bien con la hora, porque yo puedo seguir hablando eternamente. Que Isamar sea la última, estaría Ya. bien. Pamela, hay una Pamela solita que tiene la manito arriba. Parece que Pamela se nos fue. Acá estoy. Ah, Acá estoy. ya, Que Pamela. tengo como un poco de problema con la señal. Bueno, me llamo Pamela, buenas noches. Estudié trabajo social también. Y tengo una consulta con un tema X. Resulta que hay un caso, ¿se me escucha bien, cierto? Sí, te escucho súper bien. Ya, súper. Hay un caso que hay un conflicto con dos niños que son compañeros de curso, tienen un conflicto entre ellos dos que ya lleva arrastrándose un año aproximadamente y recién se está interviniendo en esto. Yo recién estoy integrándome al colegio, esto ya tiene historial anteriormente. La consulta que tengo yo es que una de las apoderadas de estos niños, como hablaban delante de mucho de la voluntad que tienen que tener también la otra parte para poder realizar alguna intervención, se opone a ciertas, por ejemplo, de derivar a su hijo a psicólogo, ella se opone en que manden al niño a través del mismo colegio, por supuesto, con el equipo. En ese caso, ¿qué habría que hacer ahí? Porque como es menor de edad, la madre tiene que autorizar, por supuesto, un psicólogo, pero Pero Pamela, siempre, mira, está la voluntariedad que lo nombré mucho, pero recuerda que siempre nos movemos, ¿cierto?, con otros enfoques y con ciertos marcos, por ejemplo, como lo es los derechos del niño y el exacto, interés superior del niño, ¿cierto? Cuando hay un tema de vulneración o cuando el interés superior del niño es que él requiere alguna atención psicológica, eso es lo que prima. Eso nunca claro, lo debemos olvidar. Más allá de lo que quiera o no quiera la mamá, aquí debiera de primar en ese caso el interés superior de ese niño. claro, es que ya se ha derivado en otras oportunidades, varias oportunidades, pero no asiste, no lo lleva, etcétera. Claro, ahí desconozco el caso Complejo. puntual,
pero ustedes ahí lo tienen que evaluar si es que hay alguna situación de vulneración, por ejemplo, algo que está afectando la salud ya del niño, y ahí ustedes tienen que articular lo que corresponda en pos del interés superior de ese niño. Claro. Ah, perfecto, entiendo. Sí, siempre siempre hablo de la voluntariedad, pero siempre dentro de los marcos. Recuerden que estaba también quienes son titulares de derechos y quienes tienen que hacer cumplir derechos también. ¿Ya? Siempre están esos marcos en los cuales nos tenemos que mover. Claro. Entonces se complementa con otros enfoques más. ¿Ya? No es que... O sea, si alguien comete un delito, no es voluntario que cumpla la condena. ¿Ya? No, por Siempre supuesto. hay un marco normativo ahí. ¿Ya? Entonces, acuérdate siempre ahí, entonces interés superior del niño. ¿Ya? Claro. Gracias, Pame, por hacer la consulta. Isamar, y ahí ya sería la última consulta o comentario. Isamar González. Sí, buenas noches. Más que nada es un tema ético que tuve, porque tengo dos profesiones y trabajo en salud. Entonces, lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho en dupla y también se evalúan casos con equipo completo, ¿ya? Y resulta que dentro de la entrevista que tuvo la psicóloga con una joven, con una niña de 15 años, ella refiere que su papá le pegó una cachetada en una oportunidad por el tema de que ella se sentía atraída por su mismo género. ¿Ya? Y él obviamente tiene es una religión de por medio y un problema en la familia, y dentro del equipo se llegó al consenso de como si había sido una sola oportunidad, iban a priorizar el tema de que la mamá siga llevando a la hija esos controles y se mantenga un lazo entre ellos. Lo que a mí me causa mucho, o sea, un problema conmigo misma era que en ese momento, o sea, yo tengo dos profesiones. En ese momento estaba ejerciendo mi otra profesión, no estaba asistente social, y para mí eso era una medida de protección o denunciar ese caso, independiente de cuál fuera después la respuesta terapéutica que tuviera la familia o el niño. Entonces siempre quedé con ese dilema moral de qué se debió haber hecho, porque para mí un golpe o dos o los que fuesen es una vulneración de los derechos del niño. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tu equipo no piensa lo mismo que tú? No se denuncia igual, o se ve el fin terapéutico. Ese fue mi duda que me surgió en el momento. Que cuando hay vulneraciones y uno está en el ejercicio de su profesión, uno debería siempre denunciar. Eso es como lo primero. Cuando uno toma conocimiento de alguna vulneración de derechos, uno está obligado a denunciar. Y por otro lado, eso es por un lado, ¿cierto? Cuando hay una vulneración. Y lo otro tiene que ver con los procesos de intervención, ¿cierto? Cómo se abordan esas situaciones, de qué forma la van a intervenir. Yo creo que eso, claro, uno lo puede consensuar con el equipo cómo va a abordar algún proceso de intervención. Pero cuando hay una vulneración, eso uno está obligado siempre a denunciar. Ahí hay un deber ético de realizar denuncias cuando hay vulneraciones. No sé si Mire, si eso pasó hace mucho tiempo, ¿se puede denunciar? ¿Tenemos el tiempo para denunciar después de hasta qué plazo? Pero el caso en que está, ha pasado cuánto tiempo, yo ahí te sugiero que veas bien cuál es la situación en la cual está el caso, en la realidad. Porque si esto pasó hace 10 años atrás, no sé cuál sería el sentido hoy día. No, Si fue no, una no, es cachetada menos, son menos de, serán unos 3, 4 meses atrás. Yo te sugiero ver en qué está el caso, si fue un hecho puntual, si esto se ha sostenido en el tiempo. Claro, el tema es ese, que yo mientras estaba obviamente viendo el caso, ellos me decían que era un hecho puntual que había ocurrido, pero para mí era denuncia, igual, aunque hubiese sido una sola vez, porque fue lo que relató la niña en ese momento, pero ¿qué pasa si cayó también las otras veces? O si se volvió a dar. Claro, pero yo te sugeriría, dado que pasó un tiempo, quizás ver en qué situación está ahora el caso. Ujú. Ya, Para que entregue efectivamente elementos, ¿cierto? Uno entrega elementos de la situación en el momento, ¿cierto? Actual. ya. Muchas gracias. Gracias a ti, Samar. Ruth. Ya, sí, esto son todas las preguntas. Ya.
Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente escenario. También queremos agradecer a Lorena Carmona por su excelente exposición y que ha dictado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Ruth, antes de irme, quiero dejarles una invitación, 2 invitaciones. Antes de marcharme, yo quiero dejar invitados al curso que tenemos ahora en octubre, de enfoques transversales, que es la primera semana de octubre, ya que vamos a revisar distintos enfoques transversales. Es un curso que realizamos junto a Carol Betis, que también es trabajadora social. Revisamos lo que es enfoque de derechos humanos, pero también otro enfoque, inclusión, género, participación, territorialidad, derechos de infancia, etcétera. Así que quedan todos y todas cordialmente invitados e invitadas. El curso, de hecho, está con rebaja en estos momentos, está a 14.990, si no me equivoco. Así que quedan todos y todas muy invitados e invitadas, y los invito a un próximo seminario que tenemos con ADIPA en los primeros días de noviembre, pero eso es solo para trabajadores sociales, que respecto a la que es la metodología para el peritaje social. Así que también los dejo muy invitados. Esas eran mis 2 invitaciones. Me voy a quedar al sorteo. Muchas gracias.